Vamos a cambiar de diapositiva. En, ¿Qué es la argumentación? En términos generales, en el punto 1 de la unidad 7, nosotros vamos a empezar a ver qué es argumentar. Y una definición sencilla es argumentar es dar razones. Cuando yo planteo una postura, digo A o digo B, argumentar sobre esa postura, sobre A o sobre B, es dar razones que justifiquen por qué digo A o por qué digo B. Si yo digo, mañana va a ser un lindo día, argumentar de por qué mañana va a ser un lindo día sería decir porque el pronóstico dice que va a estar soleado. Doy razones de ese enunciado. Dar razones que justifican un determinado enunciado, pero también la argumentación sirve no solo para dar razones que justifiquen, sino que desacrediten a un enunciado. Si alguien me dice, mañana va a ser un lindo día, yo puedo decirle no, pero si el pronóstico dice que mañana va a haber chaparrón. Entonces, la argumentación tiene dos caras. Sirve para sostener un enunciado, una afirmación, o sirve para desacreditar un enunciado, desacreditar una afirmación. Y en derecho, esto nos lleva a una pregunta, que es cuando nos llega un caso, entendiendo a caso como conflicto. ¿Existe una única solución para ese caso? Es decir, ¿el derecho le va a dar una única solución a ese caso? ¿O es posible que haya un margen de argumentación? Un margen en donde podamos dar razones a favor o en contra de algo. En, en derecho surge este principal problema. En la vida cotidiana, en general, nosotros podemos decir que la argumentación es una forma más de comunicación. Cuando nosotros argumentamos, nos estamos comunicando. Y lo que estamos haciendo es simplemente comunicarnos en un momento en el cual discutimos sobre un conflicto. Es decir, la argumentación se da en un proceso comunicativo donde hay una discrepancia o conflicto. Cuando las partes que están hablando no están de acuerdo sobre lo que están hablando, no tienen la misma opinión sobre un tema, es que surge la posibilidad de argumentar. Y tiene por finalidad convencer a la otra parte para decidir una forma de acción. Eso básicamente sería la argumentación. En la vida cotidiana así se da. No hay argumentación cuando no hay discusión, cuando no hay contraposición de postura. Si todos estamos de acuerdo, no hay que argumentar nada. Si todos estamos de acuerdo sobre qué decisiones tomar o qué rumbo seguir, nadie argumenta nada. Pero en el derecho muchas veces aparece la necesidad de argumentar y en la vida cotidiana aparece también. ¿Hasta acá se entiende? Sí, Sí, profe. sí, se entiende. Sí, profe. Mm. Ahora, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, cuando yo pongo acá en el Power, dependiendo de la situación del interlocutor, me refiero a dependiendo de la situación en la que cada persona se encuentre, el discurso argumentativo va a ser más o menos complejo. No es lo mismo argumentar en la vida cotidiana, en una charla de café, sobre fútbol, que ser técnico de la selección argentina y discutir con tu cuerpo técnico a qué jugadores convocar y a qué jugadores no y por qué. Porque en un caso somos personas hablando en la vida cotidiana y en otro caso se da un debate técnico. Por eso decimos que la argumentación tiene grados y complejidades. En la vida cotidiana se utilizan herramientas de argumentación que se aprenden del propio contexto, del propio entorno. Ustedes van a ver que en el cuadernillo de cátedra se dice son herramientas de argumentación innatas, porque las aprendemos desde que nacimos. Cuando discutimos con un taxista, cuando discutimos con un kiosquero, cuando discutimos en un contexto familiar, recurrimos a ciertas herramientas comunes, pero no muy complejas para argumentar. Nadie te va a decir en una discusión familiar estás haciendo una falacia ad hominem. No, porque una discusión familiar en donde el contexto no exige tanta complejidad. En una discusión en sociedad, en general, es otro contexto y por lo tanto la complejidad debe ser mayor. Se hacen discursos más preparados y más elaborados. Cuando yo discuto con un amigo sobre qué hacer de su vida, por ejemplo, porque tiene algún problema, algún conflicto y me pide consejo, mi argumentación ya va a ser mucho más elaborada y compleja que en un debate de la vida cotidiana. Ni hablar si estoy haciendo un debate público este, por alguna cuestión en particular con una pluralidad de personas para lo que yo me preparo. Por ejemplo, para preparar esta clase, yo
elaboré el discurso, lo preparé y ahora lo estoy realizando. Entonces tiene una mayor complejidad. Y los debates técnicos tienen formas, que ustedes también lo van a ver esto en el cuadernillo de cátedras, que son institucionalizadas por el propio ámbito. Cuando el debate no se da en la sociedad en general ni en la vida cotidiana, sino en ámbitos técnicos, por ejemplo, un debate jurídico o un debate científico, las formas en las que ese debate se va a dar y la argumentación se va a dar están establecidas por el propio contexto. Por ejemplo, un debate jurídico, no puedo yo plantear cosas en cualquier momento. Me voy a tener que atener a las normas del Código Procesal que me dicen cuándo puedo plantear cada cosa y qué puedo pedir y por qué lo puedo pedir. En un debate científico, para poder afirmar algo, yo voy a tener que atenerme al método científico, que me dice qué es lo que tengo que hacer para poder afirmar sin hesitación, sin temor a equivocarme, algo. Si yo no cumplo con esas normas, probablemente mi argumento se ha dejado de lado. Si yo no cumplo con esas normas con el Código Procesal en un debate procesal, un debate judicial, probablemente mi argumento sea rechazado. Y si yo no cumplo con esas normas en el debate científico, probablemente mi argumento sea también rechazado. Ahora, los tres supuestos de discursos argumentativos, el de la vida cotidiana, el de la vida en sociedad y los debates técnicos, se caracterizan porque tienen una estructura dialógica de debate. Es decir, existen partes que tienen permitido, entre ellas, cambiar opiniones. Uy, cambié la, la diapositiva. Pueden cambiar opiniones. ¿Qué significa? Que no hay una argumentación en un monólogo. Monólogo, mono, significa uno, y logos, logoi, viene del griego, significa discurso o hablar. El, el discurso con uno mismo, el discurso con uno solo, el monólogo, no tiene argumentación. La argumentación se da en una estructura dialógica. Días significa dos, ¿no? Diálogo en griego. Dialógica en el debate. Entonces, hay dos partes, por lo menos, pueden haber más partes, obviamente, pero por lo menos dos partes que pueden intercambiar opiniones en el proceso. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, si tienen alguna duda, avisen. Van a ver que cuando analicen el material del cuadernillo de cátedra y también los papers extras que le subimos, existe toda una discusión sobre si persuadir y convencer es lo mismo. La diferencia entre la persuasión y la convicción la encontramos ya desde la antigua Grecia. Se hablaba de que la convicción era propia del debate que se daba este, en el ágora, que se daba en el debate político, mientras que la persuasión era propio del debate de las cuestiones poéticas, también de la intervención divina que iba hacia el corazón del ser humano, pero el que precisa más adecuadamente cuál es la diferencia entre persuadir y convencer es Kant. Kant dice que hay convicción cuando un enunciado es válido para todo sujeto poseedor de razón. Es decir, toda persona que tiene uso de la razón puede considerar que ese argumento es válido. ¿Y por qué va a ser válido para cualquier persona que posea razón? Porque es suficientemente objetivo y verdadero. Es decir, porque lo que se está diciendo es verdad. Y nadie lo puede poner en dudas. El sol sale por el este y se opone por el oeste. Es suficientemente objetivo y verdadero. Por otra parte, hay persuasión cuando el argumento convence solo a un sujeto en particular, pero no es susceptible de convencer a cualquier sujeto. Por ejemplo, cuando en la escena de Batman versus Superman terminan de pelear, porque la madre de los dos tiene el mismo nombre y eso humanizaría a Superman. Eso solo convence a Batman en particular, no convence a cualquier sujeto que usa la razón o que esté poseyendo la razón, porque no es un dato suficientemente objetivo ni suficientemente verdadero. Esto, lo que pone, esta distinción, separar que hay convicción y que hay persuasión, lo que hace es poner en manifiesto el hecho de que al argumentar uno puede apuntar a razones objetivas, es decir, puede apuntar a convencer, o a razones subjetivas o emotivas, es decir, a persuadir. Durante el siglo XIX, a los abogados en Francia se les llamaba los grandes oradores.
Y si buscan representaciones de diarios que hacían dibujos de la corte, de esa época van a ver que siempre que están mirando al jurado o al juez, se lo hace al abogado llorando. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX se consideraba una buena práctica que al momento de alegar, de cerrar su argumento sobre el juicio, el abogado llore para causar emociones en el juez. Ese abogado estaba argumentando, sí, pero en vez de intentar convencer al juez, lo que estaba intentando hacer era persuadirlo. ¿Por qué? Porque buscaba ocasionar en él algún tipo de emoción que le genere empatía para resolver a su favor. ¿Y por qué lloraban? Bueno, porque les indignaba tanto la injusticia que estaba sufriendo su cliente que no podían soportar no llorar. Por eso le decían los grandes lloradores. Ya esa práctica se dejó de lado, hoy en día los abogados no lloramos en la corte, pero lo cierto es que cuando uno argumenta puede apuntar a eso, a convencer, es decir, ir a razones objetivas que sean indiscutibles, o a persuadir, apuntar a las emociones de los interlocutores. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Sí, profe. Ahora vamos a empezar con una parte un poco Profe, más... Sí, con persuadir, ¿quién ¿a qué, habla? a qué se refiere? Buenas tardes. Buenas tardes. Persuadir significa Hola, argumentar con la intención de convencer emotivamente a la otra parte. Es decir, Ah, no que la otra parte me crea porque lo que yo digo es verdad, sino que la otra parte me crea porque le generé empatía o un sentimiento de tristeza o algún tipo. Por ejemplo, suponete que hay un juicio y se declara que a una persona la tienen que fusilar. ¿Sí? La condena de muerte hay que fusilarlo. Supongamos que es Liniers, héroe de las, de las invasiones inglesas, que durante la independización de Argentina pasó a ser visto como alguien malo y lo mandan a fusilar. El ejército, cuando está, o los militares, cuando lo están por fusilar, puede que aparezca alguien que los quiera convencer de que no lo fusilen. Y para ello pueden buscar convicción o persuasión. La convicción sería decirles, no, paren, van a fusilar a un inocente, acá está toda la prueba que demuestra que él no hizo lo que dicen que hizo. Y yo traigo testigos, traigo peritos que demuestran que él no hizo lo que dice que hizo y por lo tanto es un inocente y no se puede fusilar. Yo ahí lo que busco es dar razones objetivas, dar datos verdaderos que cualquier sujeto poseedor de razón puede comprender y por lo tanto se convence de que es justo o adecuado hacer eso. La otra cosa que puede hacer esa persona que quiere convencer que a este sujeto no lo fusilen sería ir a buscar a la familia de este hombre y llevarla a que llore al lado de este hombre para que los soldados no se sientan capacitados de disparar. Acá yo no busco dar elementos objetivos que convenzan, sino lo que busco es causar emociones que convenzan. Eso es persuadir. O sea, sería Apuntar como dar lástima. no solo lástima, sino también generar algún tipo de sentimiento de empatía, de felicidad o de odio. Por ejemplo, si yo estoy discutiendo en el Congreso una ley sobre el arancelamiento a la universidad pública, puedo utilizar como argumento para buscar persuadir la xenofobia. Puedo decir, la universidad hay que cobrarla porque todas las personas que van a la universidad son extranjeros. Entonces, las personas que tienen ese odio hacia el extranjero, pero por ahí no quieren arancelar la universidad pública, aprueban mi postura para cumplir con ese sentimiento, ¿no? Yo no estoy dando un dato objetivo, de hecho, es estadísticamente falso que la universidad está llena de extranjeros. Este, no estoy dando ese dato objetivo, pero lo que sí estoy haciendo es buscando causar una emoción para que la persona que siente esa emoción me apoye. Y esa emoción no puede convencer a cualquier persona, solo puede convencer a algunas en particular. Por eso Kant dice, la convicción se produce cuando un enunciado es válido para cualquier sujeto que posee razón. ¿Por qué? Porque es verdadero. Nadie lo puede negar. Yo no puedo tapar el sol con la mano y decir que no hay sol. Entonces, nadie lo podría negar. Pero la persuasión, lo que yo busco es causar emociones para que esa persona me apoye. ¿Sí? O por ejemplo, también puedo recurrir a la xenofobia. Hay un,
la película de Cómo matar a un ruiseñor, el libro que después fue película, Cómo matar a un ruiseñor, se trata sobre todo eso, sobre cómo un abogado tiene que intentar convencer a gente de que una persona negra no es culpable de un delito cuando esas personas están siendo persuadidas por la xenofobia, por el racismo, de que los negros cometen delitos. Entonces tenés un jurado de blancos juzgando a un negro, tenés un abogado que intenta convencer, dando datos objetivos que respaldan su teoría del caso, y por el otro lado tenés un fiscal que está recurriendo a argumentos racistas. Uno intenta convencer y el otro persuadir. ¿Sí? ¿Se entendió mejor ahí? Bueno, vamos a entrar con la parte por ahí un poco más histórica, un poco más interesante. Desde que el mundo se creó, podríamos decir, existe la argumentación. ¿Por qué? Porque como les dije, cuando hay conflictos, digo en el mundo se creó, sino desde que el ser humano es un ser social que vive en un ambiente comunicativo, es decir, desde que somos el Homo sapiens sapiens, ha existido la necesidad de argumentar. ¿Por qué? Porque precisamente cuando las personas no están de acuerdo sobre una cuestión, cuando hay un conflicto sobre una cuestión a decidir, es necesario que debatan en un diálogo sobre qué hacer. Y para eso, si hay dos, tres, cuatro, cinco posturas contrapuestas, cada parte debe aportar los fundamentos de por qué su opinión es la mejor y de esa forma convencer a los demás. Ahora, si bien esto existe desde que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, vive en sociedad y se ha ido complejizando a medida que se ha ido ido volviendo más sedentaria la vida del ser humano, y menos nómada, como era antes de las grandes civilizaciones mesopotámicas, eh, lo cierto es que la sistematización del debate sobre cómo se debe argumentar y qué hay que hacer para argumentar empieza con los sofistas. Para entender un poco esto hay que saber que entre el siglo XI y el siglo VIII antes de Cristo, o antes de la era común para los no cristianos, se produce un gran silencio, se le llama la Edad Antigua Oscura, de las grandes civilizaciones. Las grandes civilizaciones de la humanidad, de las que tenemos registro en Occidente, entran en un periodo de crisis, sucumben las que se llaman las grandes civilizaciones palaciegas, es decir, eran civilizaciones que construían ciudades alrededor de palacios, y toda esa cultura entra en un gran impas. Se le llama el Gran Silencio ese periodo porque entre el siglo XII a.C. hasta el siglo VIII a.C. no hay registros escritos de qué pasó y los registros arqueológicos de qué pasó son muy vagos, son muy pobres. Y después nos encontramos con que en el siglo VIII aparecen la Ilíada y la Odisea, y después la Teogonía, la Ilíada y la Odisea de Homero, y después la Teogonía y los trabajos y los días de Hesíodo. Estas son representaciones poéticas. A partir de estas representaciones poéticas aparece en Grecia una preocupación sobre lo que se llama el arjé. El arjé es la pregunta sobre el primer principio de la realidad, ¿qué es aquello que construye la realidad? Y nace la filosofía, ¿sí? En Occidente. Hay quienes sostienen que en Oriente, sobre todo en China y en India, existía una filosofía previa y distinta, que se preguntaba por otras cosas. Eso es tema para discutir en un curso de filosofía. Nace la filosofía occidental con los grandes pensadores de Mileto, Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro. Aparecen también los atomistas, Demócrito, y bueno, no me acuerdo el maestro de Demócrito cómo se llamaba. Y también aparecen los Heráclito, Parménides, Empédocles, una serie de pensadores que se preguntan sobre esto, sobre el principio. Pero en el siglo V antes de Cristo se produce un cambio y aparecen los sofistas. ¿Cuál es este cambio? ¿Por qué el ser humano se deja de preguntar sobre el principio que funda toda la realidad
y pasa a preguntarse sobre los valores, si existe la verdad, si existe el bien y el mal. Lo que sucede es un cambio político en Grecia. En el siglo V antes de Cristo se le llama el siglo de Pericles o la edad de oro de la civilización griega. ¿Qué es lo que pasa ahí? Terminan las llamadas guerras médicas, que son 3 conflictos bélicos que se dan entre el siglo VI y el siglo V antes de Cristo, entre la Confederación de Estados griegos, de estados helénicos, que eran distintas ciudades-estados esparcidas en lo que es la península griega, y Persia. La finalización de las guerras médicas implica la victoria total de Grecia sobre Persia y la soberanía y la paz en Grecia, que después llevamos guerras internas entre ellos, ¿no? Pero al margen de eso. ¿Y qué pasa con Pericles? Pericles es el estrategos, el general, o en realidad estrategos es líder militar y político de Atenas, de la ciudad que dirige a la Confederación Helénica contra los habitantes de Persia, que en realidad no eran habitantes, eran esclavos que eran llevados por Jerjes y por sus sucesores como carne de cañón en la guerra. Con la victoria de los helenos, con la victoria de la Confederación Helénica, en Atenas y en varias ciudades se instaura la democracia directa como forma de gobierno, con magistraturas electas y renovables periódicamente. ¿Qué significa esto? Primero, que los grandes asuntos de Estado no van a ser decididos por un rey. De hecho, el rey empieza a ser visto como tiranos. Esa palabra de tirano que tenemos nosotros viene del tiranos griego, que era visto como alguien que tenía un exceso de poder y que gobernaba en contra del pueblo. Entonces, se crea la democracia y se demoniza a las monarquías, se las pone como algo malo. Y en esta democracia se crea, primero, una gran asamblea y después consejos integrados por una cantidad determinada de personas. Consejos judiciales, consejo militar. Cada uno de esos consejos estaba compuesto por magistrados que eran elegidos por la propia asamblea. Entonces, los ciudadanos de la ciudad participaban directa y activamente en la política. No sé si lo habrán visto en Teoría del Estado, que tengo entendido que ahora están teniendo derecho político, no sé si lo habrán visto o si lo verán en Teoría del Estado, un famoso artículo sobre la distinción entre la democracia de los modernos y la democracia de los antiguos. Bueno, ¿qué era la democracia de los antiguos? ¿Qué es la democracia en Grecia? La democracia, que le decían ellos, era el gobierno de la clase social no esclava, es decir, todos los que no sean esclavos, hombres, obviamente, mujeres no, una época muy machista, la antigüedad, participaban en las asambleas para decidir todos los asuntos de Estado, militares, económicos, judiciales, sociales, todos, absolutamente todos. ¿Cómo funcionaba, por ejemplo, un sistema judicial así? Bueno, léanse el librito cortito, La Apología a Sócrates de Platón, ahí tenemos el relato de un juicio hecho en esa época. Pero como todo empieza a ser discutible, ya no hay alguien que baje línea sobre qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, no hay un tiranos para que tome la resolución, sino que es el demos, el pueblo, el que decide en su conjunto, aparece la necesidad de argumentar en el debate democrático. ¿Qué significa esto? Aparece la necesidad de convencer. Yo antes no tenía que, por ejemplo, yo era el gobernante de Atenas, si era un rey, no tenía que convencer a nadie, era el rey. Yo tomaba la decisión y ya está, hacía lo que me plazca. Pero si ahora de repente todo está sometido a debate, todos tienen opinión, van a haber posturas encontradas. Entonces, la clase social que tenía acceso al debate público, que eran obviamente solamente las personas no esclavas, y con cierto patrimonio, con cierto acceso al patrimonio. Después eso Pericles lo modifica, se elimina el límite de patrimonio, pero en principio general los que participan del debate democrático son los ricos. Esas personas tienen que convencer al otro. Si yo tengo una idea y el otro me dice, no, yo tengo la idea opuesta, yo lo tengo que convencer. Y ahí es donde aparecen los sofistas. ¿Qué son los sofistas? Hoy se utiliza la palabra sofisma para referirse a un argumento engañoso que nos quiere hacer creer
como verdadero aquello que es falso. Y en realidad esto es una muy mala prensa. Los sofistas fueron profesores, fueron las primeras personas que se sindicalizaron y lucharon por un sueldo digno para dar clases. ¿Qué pasaba en Grecia? ¿Quiénes se dedicaban a dar clases? Los que ya tenían de cierta forma la vida resuelta, porque tenían bienes para poder vivir de sobra, y daban clases o se dedicaban al estudio porque tenían tiempo libre. De hecho, si leen los diálogos de Platón, van a ver que siempre los diálogos de Platón se dan en un contexto, salvo los relativos a Sócrates cuando está por morir, se dan en un contexto de gente rica que está, perdón la expresión, al pedo. La República, que es la obra magna de Platón, es literalmente gente que se juntó a comer y ponerse en pedo un viernes a la noche y se puso a hablar de qué es la justicia. Eso eran las personas que tenían el tiempo para analizar, para pensar, para hacer filosofía, para debatir. ¿Por qué? Porque el que no era millonario, en términos actuales, ¿no? El que no tenía cierto patrimonio, ¿qué tenía que hacer? Y todos los días a las 5 de la mañana arar el campo. No tenía tiempo para pensar, para regocijarse en el pensamiento, de cierta forma. Entonces es ahí donde aparece la necesidad de ciertos, perdón, eso me fui por este lado, ¿no? Esas personas, Platón y Aristóteles, irán en contra de los sofistas. ¿Por qué? Porque a diferencia de ellos, que daban clases gratis porque estaban salvadísimos, por ejemplo, Aristóteles, para que se den una idea, fue el maestro de Alejandro Magno, el primer gran emperador de Occidente. Hoy está salvadísimo para todo el viaje. En su vida no necesitaba cobrar por sus clases. Los sofistas son personas que no eran de Atenas. Atenas se transforma en el centro cultural de la antigua Grecia, de la Confederación Helénica. No eran de Atenas, eran de otras ciudades, en general del sur de Italia o un poco más alejadas del epicentro de Grecia, que se trasladaban a Grecia para enseñarle a los hijos de las clases dominantes cómo debatir. Y cobraban por eso. Y ahí es donde viene la mala prensa, el hecho de que todo lo que los grandes pensadores griegos hacían gratis, los sofistas lo cobraban. Ese es el gran, por eso quedó visto con mala cara. O Ellos sea cobraban. característicamente que característicamente ya estaban bien, digamos, distinguidos entre clase y poder. Los sofistas, los otros que ya estaban bien acomodados, y bueno, además, Sí, sí, para toda la vida, ¿no? de hecho, si ustedes analizan el árbol genealógico de Platón, Platón tuvo dos tíos que fueron parte del gobierno de los 30 tiranos, es decir, los 30 tiranos fue un gobierno medio militar que estableció Esparta sobre Atenas a raíz de las guerras del Peloponeso. Y que sus tíos hayan sido parte del gobierno de los 30 tiranos significa que ya eran clases acomodadas, que tenían contactos políticos, que tenían todas las herramientas para sobrevivir sin cobrar por dar clases, mientras que los sofistas eran trotamundos, literalmente, eran personas que iban por ciudades dando clases y cobrando por eso. ¿Y qué es lo que enseñaban los sofistas? A debatir, a argumentar. Enseñaban retórica, que es el arte de convencer. ¿Por qué? Porque como en la democracia todo se puede debatir, todo se pone en cuestión, es necesario tener herramientas para ese debate. Si yo quiero ser un político en un mundo democrático, tengo que saber argumentar. Y los sofistas enseñaban. Pero qué es lo que también critican Platón y Aristóteles, Sócrates, de esto? Lo que critican es que si todo se puede debatir, si todo es debatible, entonces también es debatible que existe una verdad absoluta. Es decir, que existen hechos que sean verdaderos e indiscutiblemente verdaderos. O, en palabras un poco más fuertes, existe la duda de si hay algo que pueda ser justo. Es decir, ¿existe la justicia? Todo podemos debatirlo. Y los dos grandes pensadores de la sofística, el término sofista viene lo tienen ahí escrito en griego, que es sofistes. Esa N con el palito para abajo es una eta, es una, una vocal alargada, una E alargada. Sofistes se pronunciaría, y aparte tiene tilde. Y se refiere a practicante de la sabiduría.
Sophie significa sabiduría, y stes, ese sufijo stes, hace referencia a practicar, a quien practica la sabiduría. Por eso no hay que quedarse con ese relato de que los sofistas eran malos. Pero lo cierto es que los sofistas introducen algo nuevo, que es, se puede debatir sobre que existe una verdad absoluta, sobre que existe un bien, sobre que existe un mal, sobre que existe algo verdadero y algo que sea falso. Protágoras es uno de sus dos máximos exponentes de los sofistas y tenía dos tesis, dos ideas centrales. La primera es que el ser humano es la medida de todas las cosas. Esto no nos queda registro de que él lo haya dicho por escrito, pero Platón lo dice en el Cratilo. Platón en el Cratilo le atribuye a Protágoras decir que el hombre es la medida de todas las cosas. Ahí tienen entre paréntesis la cita original, que dice, Protágoras, elegen pantón, crematón, metrón, einai, antropón. El hombre es la medida de todas las cosas. Esa es la cita en donde Platón le atribuye a Protágoras decir que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Significa que las cosas no son algo en sí mismos, sino que son algo para el ser humano. Que algo sea bueno o malo depende del ser humano. El ser humano es la medida de todas las cosas. No es que hay cosas que sean buenas en sí mismas. Por ejemplo, ¿qué podría decirte Protágoras? El sol, el tiempo cálido, ¿es bueno? Y él te va a decir, depende. Si la persona tiene piel muy blanca y propensión a desarrollar melanomas, no, el sol no es bueno para esa persona. Pero si estamos en una persona que está acostumbrada a vivir en Siberia, y el sol es algo bueno porque no se le congela la casa. Depende. El hombre es la medida de todas las cosas, el ser humano es la medida de todas las cosas. ¿Se entiende esta primera afirmación? Sí, Sí, profe. sí, Sí, sí. Y la segunda afirmación de Protágoras es que de todo se puede argumentar en favor y en contra. Es decir, todo es una aporía. ¿Qué es una aporía? Una aporía es una cuestión debatible en la que existen suficientes argumentos tanto a favor como en contra. Entonces no podemos saber cuál de las dos opciones es verdadera. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo que no es mío, es de Kant. Kant dice que la filosofía metafísica lleva 4 aporías, y una es, ¿el mundo fue creado? Y él dice, o existió siempre, es decir, ¿el mundo es eterno o fue creado en el tiempo? Esa cuestión, ese debate, tiene dos opciones. O el mundo es eterno y nunca se creó, no tiene principio ni fin, o el mundo es creado, en algún momento apareció y en algún momento desaparecerá. Y él decía, de ambas posturas podemos dar argumentos lógicos igualmente válidos. Eso es una aporía. Porque como los dos argumentos son válidos, no podemos decidir cuál es verdadero y cuál es falso. Entonces, para Protágoras, todo era argumentable. Decía, todas las cuestiones que podemos debatir, las podemos debatir a favor o en contra. ¿Está bien el aborto? Protágoras te diría, tenemos argumentos en favor y en contra. ¿Y qué es por lo que cobraba Protágoras? Por enseñarte a hacer que el argumento que vos crees que es el adecuado gane un debate político. Eso era lo que hacían los sofistas. Pero detrás de esto hay una duda sobre el acceso a la verdad, sobre la posibilidad de acceder a la verdad. ¿Se entiende? Aporía bárbara es aquel supuesto en el cual una cuestión que se está debatiendo, sobre una cuestión que se está debatiendo, pueden existir buenos argumentos a favor y en contra de esa cuestión. Y por lo tanto, no podemos decir cuál de esos dos argumentos es verdadero y cuál es falso. Otro ejemplo que usa Kant es el argumento de Dios existe. Kant dice, la cuestión Dios existe es una aporía, porque tengo buenos argumentos lógicos para decir que no existe y buenos argumentos lógicos para decir que existe. Como tengo ambos buenos argumentos, no puedo decir cuál es verdadero, no puedo decir si Dios existe o Dios no existe. Por lo tanto, eso es una aporía. Una aporía es un camino sin salida de la lógica. La lógica no me ayuda a salir del conflicto. Cuando yo me encuentro con una aporía es no puedo resolver un problema. ¿Se entiende?
chicos, Sí, chicas. profe, se A ver. entiende. Bien. Ahora, hago una nota al pie acá. En general se dice que Protágoras era un absoluto relativista moral. ¿Qué significa relativismo moral? Significa que no cree que existan valores morales absolutos. Por lo tanto, no existe el bien y el mal, y como el hombre es la medida de todas las cosas, lo que haga cada hombre dependerá de cada hombre. Hay unos autores italianos, Giovanni Reale y Antiseri, pero no me acuerdo el nombre de Antiseri, que han escrito unos libros sobre historia de la filosofía muy interesantes, que dicen que en realidad Protágoras no era tan relativista moral, no es que consideraba que no existían valores morales, sino que consideraba que existía un solo valor moral. ¿Cuál era ese único valor moral? Que lo bueno es lo útil para el hombre. Por eso lo van a ver en Filosofía del Derecho, estos autores, Reale y Antiseri, dicen que Protágoras es el primer utilitarista. La bondad o maldad de algo debe medirse en la medida que sea útil o no para el hombre, básicamente. Y después tenemos a Gorgias. Gorgias es el segundo gran sofista y exagera mucho más lo que dice Protágoras, porque Gorgias tenía tres tesis, que era, primero, el ser no existe. ¿Por qué? Bueno, porque conseguir la existencia del ser implica conseguir de que las cosas son, implica conseguir la existencia de que hay una nada. Y la nada es absurda, por lo tanto, es absurdo también el ser. Si el ser existe, esa era su primer tesis. Ahora, si el ser llegara a existir, es incognoscible, es decir, no lo podemos conocer, porque es tan absurdo pensar en él que no podemos comprenderlo, no podemos acceder a él con la razón. Ahora, e inclusive aunque fuera cognoscible, esta su tercer tesis, es indecible, es incomunicable. ¿Por qué? Y esta es la importante a los fines de la retórica, porque él dice, lo que yo veo con mis sentidos, no lo puedo expresar con palabras. En contra de Wittgenstein, del primer Wittgenstein que dice, el lenguaje es el espejo del mundo, Gorgias dice, no, no. ¿Por qué? Porque cuando yo digo televisor, de mi boca no sale un televisor, de mi boca sale la palabra televisor. Ni siquiera sale la palabra, sale un conjunto de fonemas a los que nosotros arbitrariamente les asignamos un determinado significado que es televisor. Entonces, como el lenguaje nunca representa la realidad, el lenguaje funciona independientemente de la realidad. Entonces, la retórica se mueve en este campo, en el campo del lenguaje, en el campo de la argumentación, se da toda esta cuestión que no tiene nada que ver con la realidad. Esto produce un gran relativismo. No hay valores, no hay el bien y el mal. Y en la democracia vamos a debatir todo. Esto es contra lo que reacciona supuestamente Sócrates y reacciona con mucha fuerza Platón. ¿Alguna duda hasta acá, chicos, chicas? Profe, ¿podés volver a explicar lo de que el ser no existe? Y lo del último, tampoco lo entendí muy bien. Bien. La afirmación de que el ser no existe hace referencia a que para que nosotros podamos decir que algo es, lo tenemos que diferenciar de algo, ¿sí? Para que yo te pueda decir que, supónganse que están viendo, que están en un plano blanco, absolutamente blanco. Ustedes están parados en un lugar que es todo blanco y no pueden ver nada que no sea blanco, ni siquiera su propia sombra. E imagínense que están atados y no pueden ver ni siquiera su propio cuerpo. Lo único que ven es blanco. Para poder diferenciar algo dentro de todo ese blanco, tiene que haber algo distinto al blanco. Ahora, si yo lo único que veo es blanco, es absurdo pensar que existe algo distinto. Lo que dice Protágoras es, para que exista el ser, para que las cosas sean, y esto está muy vinculado con Parménides, tiene que existir la nada. Porque yo no puedo decir que las cosas existen, si no digo que hay cosas que no existen. Pero como es absurdo que la nada exista, porque la nada es nada, no puede existir, entonces el ser tampoco existe, porque sería absurdo, porque requiere la existencia de la nada. ¿Se entiende? Sí, gracias. Y lo último, lo que sí es cognoscible es indecible, si yo lo puedo conocer,
no podría comunicarlo nunca. La realidad es indecible. Esto tiene mucho, hay un muy pequeño libro de Bergson, un filósofo francés del siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que habla sobre esto, de que el ser es incomunicable. ¿Por qué? Porque lo que yo percibo con mis sentidos no lo puedo traducir en palabras, no lo puedo traducir en lenguaje. Suponete, Candela, que vos ves una campera y me querés decir eh, que la campera es blanca. Cuando vos decís que la campera es blanca, no sale de tu boca una campera blanca que yo veo, que yo percibo con mis sentidos. No, surge una palabra que no expresa la realidad de la campera. De hecho, vos me decís campera blanca y yo voy a pensar, puede ser una campera impermeable, puede ser una campera de invierno, puede ser una campera de verano, puede ser un Montgomery, puede ser un saco. Hay un gran sinfín de camperas y vos estás pensando en una campera en particular. El lenguaje nunca representa exactamente a la realidad. Por lo tanto, el lenguaje es algo independiente de la realidad. Eso es lo que nos quiere decir Gorgias con esta última frase. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, gracias. Sí, Facundo, sería más o menos así. Si no existe el mal, eso es un gran problema de la ética. Hay quienes dicen que el mal es el no ser. Hay autores de la ética contemporánea, más que nada cristiana, más que nada cristianos, perdón, que dicen, no, ¿cómo puede no ser el mal si lo vivimos, si lo sufrimos, si lo sentimos? Contra esto es contra lo que reaccionan Platón y Sócrates. ¿Por qué los analizamos juntos a Sócrates y a Platón? Bueno, porque para diferenciar cuál es el pensamiento de Platón del pensamiento de Sócrates, hay que hacer básicamente un exorcismo a la obra de Platón. ¿Por qué? Porque Sócrates no escribió nada. En vida no escribió nada. Sabemos que es de hecho, hay tantas dudas de que haya existido como personaje histórico, como existen dudas de que haya existido como personaje histórico Jesús, porque son dos personajes muy representativos del pensamiento occidental, uno en religión, otro en filosofía, y ambos se caracterizan por no haber escrito nada, sino que encontramos de sus discípulos escritos. En general se acuerda que Sócrates existió como personaje histórico porque son tres las fuentes que tenemos de él y son independientes. Tenemos una tragedia de Aristófanes llamada Las nubes, en donde se lo representa como alguien que siempre está volado, siempre está en las nubes, ¿no? Es un personaje perdón, una comedia, no una tragedia. Dentro de esa comedia es un personaje, por lo tanto, si Aristófanes escribió esa comedia burlándose de ese personaje, era porque la gente de Atenas lo conocía y se burlaba de ese personaje, por lo tanto, porque ese personaje existía. Y después tenemos dos discípulos, Genofontes, Genofontes o Genófanes, no me acuerdo bien, y Platón, que son dos discípulos de él que escribieron sobre él. ¿Por qué digo que habría que tomar, para saber cuál era el pensamiento de Sócrates, habría que tomar la obra de Platón y exorcizarla, hacerle un exorcismo, tirarle agua bendita y que salga el espíritu de Sócrates para un lado y el Platón para el otro? Porque Platón, todo lo que dice, lo dice por boca de Sócrates. Agarren cualquier obra de Platón, desde Ión o Parménides, que son obras de su pensamiento tardío, cuando ya es muy viejo, o las leyes, cuando ya es muy viejo. De hecho, las leyes no lo llegó a editar en vida y se publicó probablemente post-mortem, de Platón, o el Fedón, el Fedro, el banquete, Profe, que fue escrito, sí. o sea, podemos decir que más o menos Platón se basaba en Sócrates o en alguna idea de él. Ahí es donde voy a llegar ahora. Si toman Ah, ok, bien. los escritos de su juventud, tanto los de su vejez como los de su juventud, Platón usa a Sócrates como el personaje principal de sus diálogos. Platón escribe en diálogos. Platón no escribe un cuento, no escribe una novela, no escribe un ensayo filosófico. El primer filósofo que escribe en forma de ensayo es Aristóteles, que es el discípulo de Platón. Platón escribe en forma de diálogos. Lo que ustedes van a ver cuando agarren un libro de Platón, si tienen en su casa, fíjense, es que son personajes hablando entre ellos. Y el personaje principal es Sócrates. Entonces, todo lo que dice Platón lo dice en boca de Sócrates. Ahí espero haber explicado
Priscila, lo que me preguntabas. Sí, sí, entendió. Entonces, por eso los pongo juntos y también van a ver que están juntos en el apunte en el cuaderno de cátedra. En general se suele decir que los pensamientos de Sócrates probablemente sean los pensamientos que Platón desarrolla en sus escritos de la juventud, en los primeros escritos. Y que los escritos de la adultez ya son pensamiento propio en donde Sócrates queda como personaje principal por un honor a su maestro. Pero tampoco tenemos certeza de que eso sea así. Es un acuerdo que hay en el mundo de la filosofía, porque entre los escritos de la juventud y los escritos de la adultez de Platón existe una gran diferencia. Si uno lee La República, que igual no es de su juventud, es de su mediana edad, y las leyes son pensamientos de cómo debe funcionar el Estado y qué es la justicia, totalmente antagónicos. Pero lo cierto es que, al tema que nos interesa, Sócrates y Platón sostienen que la argumentación, la retóricos, se subordina el conocimiento, a la episteme. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Lo que le discuten Sócrates y Platón a los sofistas es que no podemos debatir sin tener en cuenta la verdad objetiva. ¿Qué es lo que encontramos en Sócrates y en Platón? Básicamente el siguiente argumento. Si bien es cierto que hay cosas que dependen del punto de vista del ser humano, es decir, es cierto que hay cosas en las cuales no existe una verdad absoluta, eso puede valer a lo que sería el conocimiento sensible. Pero para Platón y para Sócrates existe otro conocimiento, que es el conocimiento de, de las esencias, el conocimiento propiamente dicho, la episteme propiamente dicho. En el libro cuarto, creo, de la República, es en donde Platón desarrolla esta idea, que no es relativo, sino que es absoluto. ¿Qué significa que es absoluto? Que vale para todos los seres humanos igual, que no es posible opinar sobre ellos, es así y no es de otra forma. Hay un conocimiento objetivo de la realidad. No todo es relativo, no todo es opinable. Eso es lo que dicen Sócrates y Platón. Sócrates lo plantea en el campo ético. ¿Por qué? Porque lo que le preocupa a Sócrates es que el debate sobre que no exista el bien y el mal lleva a que todo esté permitido, a que podamos cometer las mayores atrocidades en tanto y en cuanto podamos argumentarlas bien. Como decía Protágoras, de toda cuestión se puede argumentar en favor o en contra. Bueno, podemos cometer las mayores atrocidades posibles, podemos cometer un genocidio en Gaza, en la medida en la que tengamos a alguien que argumente bien por nosotros. Porque todo es relativo, no existe el bien ni el mal. Sócrates dice, esto es muy peligroso, porque eso puede hacer que justifiquemos atrocidades. Existe un conocimiento objetivo de la realidad. Existen verdades absolutas que no son relativas, no dependen del punto de vista. Y la argumentación, la retóricos, debe estar atada a ese conocimiento. Cuando nosotros argumentamos, tenemos que argumentar sobre la base de verdad. ¿Se acuerdan la distinción entre persuasión y convicción que vimos hace un rato? Básicamente lo que dicen Platón y Sócrates es menos persuasión, más convicción. Cuando debatimos hay que convencer, no hay que persuadir. Porque en la persuasión lleva a caminos peligrosos. ¿Cuál era el método? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, se entendió. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuál era el método de Sócrates para hacer esto? La mayéutica. La mayéutica hace referencia a una forma de alumbramiento, de dar a luz. La mamá de Sócrates fue partera y él supuestamente utilizaba este método con analogía. Mientras que una partera te trae a la vida, es decir, literalmente te saca del útero de tu madre, lo que él quería hacer era sacar a la mente humana de esta ilusión de que todo es relativo y hacerla contemplar la verdad absoluta. Y este método mayéutico lo que consistía era que Sócrates se plantaba ante un interlocutor, ante otra persona, y le preguntaba qué era algo. En general se plantaba ante algún especialista en una materia y le preguntaba qué era la especialidad. Por ejemplo, el pasaje más famoso es el pasaje en donde se discute qué es el valor. Entonces,
¿Qué hace Sócrates cuando quiere saber qué es la valentía? Bueno, va, busca un estrategos, un líder militar, y le pregunta, le dice, che, monstruo, vos que fuiste a la guerra y ganaste guerras y perdiste batallas y estás condecorado, ¿qué es el valor? Y el militar le dice, la primera afirmación, no, el valor es mantenerse en pie ante las líneas enemigas sin dejar que el temor te pase por encima. Eso es así empieza. Y ahí aparece la primera etapa, que es la refutación. ¿Qué hacía Sócrates? Hace esa primera definición de qué es algo, en este caso qué es la valentía. Él planteaba lo que sería hoy conocido como el argumento de la reducción al absurdo, demostrar que esa definición es insuficiente, que no alcanza para definir la totalidad de los casos que están comprendidos dentro de lo que entendemos por valor. Entonces, eso es la refutación, demostrarle al interlocutor que lo que dijo no es válido. Entonces, Sócrates, en el caso del militar, le dice, bueno, pero mantenerse en pie frente a un enemigo cuando la retirada es una orden militar para buscar otro terreno desde el cual atacar al enemigo, es valentía, es temeridad. Es decir, es ser alguien que aparenta valor, pero que en realidad se está sometiendo a un riesgo innecesario en contra de la estrategia. Y el militar le dice, sí, es verdad, eso no sería valentía. Bueno, entonces tu definición está mal. Y otro ejemplo que da Sócrates en ese debate es, bueno, pero también alguien que huye del frente de batalla para rodear al ejército enemigo desde otro lado, no está siendo cobarde por más que esté huyendo. Y el general le dice, no, sí, es verdad. Y ahí termina la refutación, en donde los dos se ponen de acuerdo en que la primera definición es inválida. Y ahí empieza luego la mayéutica propiamente dicha, la segunda etapa del método, que es básicamente entre los dos, entre Sócrates y su interlocutor, ir construyendo una definición adecuada de lo que sería eso de lo que están debatiendo, qué es el valor, qué es la valentía, qué es el amor. En el banquete se discute qué es el amor y se da todo este debate. Ahora, el objetivo de este método en Sócrates era encontrar la definición objetiva de los valores morales. Entonces, en la argumentación lo que se buscaba era llegar a la definición objetiva de valores morales. Es decir, llegar a una definición de qué es el bien, de qué es el mal, de qué es la justicia, de qué es la valentía, de qué es el amor, de qué es el odio. Una definición tal que todo ser humano esté de acuerdo con ella. Me preguntan, ¿lo consiguió Sócrates? No. Todas las obras de la juventud de Platón en donde vemos a Sócrates haciendo esto, nos vamos a encontrar que fracasa estrepitosamente, es decir, nunca se llega a una definición. De hecho, el libro La República de Platón se subtitula De la justicia, porque en el primer libro de la República, la primera parte de lo que sería el primer capítulo, termina, o sea, la pregunta es, ¿qué es la justicia? Y el debate, el primer libro termina con que uno de los personajes dice, la justicia es la voluntad del más fuerte. Y en el segundo capítulo empieza la refutación a esto. Y después se va sobre cómo debe ser el Estado, cómo debe funcionar, sobre qué es la realidad, sobre el mundo de las ideas. Y cuando termina el libro te diste cuenta que Platón nunca te dijo qué es la justicia para él. Por lo tanto, este método buscaba hacer eso, pero nunca se logró, siempre se quedó a mitad de camino. Sí, igual que Kelsen. Pero Kelsen por lo menos lo intentó. En realidad, a Sócrates se le decía que estaba en las nubes y se burlaban mucho de él porque hacía esto aparentemente en Atenas, que era abordar personas para preguntarles sobre cosas, demostrarles que sus creencias sobre esas cosas eran falsas, pero no llegar a ningún lugar. O sea, simplemente marcar el error. Platón es un discípulo de Sócrates. Y como discípulo de Sócrates, critica a los sofistas lo mismo que Sócrates, que es, cuando se debate no podemos dejar de lado la realidad. ¿Por qué? Porque la discusión argumentativa, lo que él llama la dialéctica, tiene como fin específico, como fin último, si se quiere, buscar la verdad objetiva de las cosas, llegar a saber qué son las cosas, qué es la justicia, cuál es la organización del Estado perfecto, qué es el bien, qué es lo justo, qué es lo injusto. Por lo tanto, en la discusión argumentativa, lo que él llama la dialéctica, no podemos dejar de lado
la verdad de las cosas. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, se entendió. Sí, sí. Me esperan 2 segundos que voy a buscar un vaso de agua porque se me secó la garganta. Vaya. 2 segundos. Bueno, ya está, ya volví. No fueron 2 segundos, fue un poco más, pero bueno. Eh, ¿Verdad absoluta, verdad objetiva sería lo mismo? Sí, Candela, sí. Absoluta significa que no es relativa, es decir, que tiene validez universal y necesidad lógica. ¿Qué significa validez universal? Que vale para todas las personas igual, y necesidad lógica es que es así y no puede ser de otra forma. Y verdad objetiva significa que es aquella verdad que se basa en la realidad del objeto y no en la opinión del sujeto. Entonces, esa sería la diferencia, pero se utilizan como sinónimos en este caso. Si hay una verdad que existe en el objeto que no depende del sujeto, siempre va a ser absoluta. ¿Por qué? Porque tiene necesidad lógica y validez universal. Todos los que vean ese objeto van a llegar a la misma conclusión, y todos los que vean ese objeto van a saber que esto es así y no puede ser de otro modo. ¿Se entiende? Profe, ¿podría volver a repetirlo, porfa? Que una verdad sea objetiva significa que tiene necesidad lógica y validez universal. Necesidad lógica significa que es de un modo y no puede ser de otro. Y validez universal significa que es igual en todos los lugares del mundo y en todo el universo. No depende de circunstancias espaciotemporales. Y por otro lado, la verdad objetiva es aquella que se encuentra en el objeto del conocimiento y que el sujeto no la determina de ninguna forma. ¿Se entiende? Esa última sería la absoluta. La última, objetiva. Claro, porque primero dijiste verdad objetiva, necesidad lógica y validez universal. Lo O dije capaz al que. revés, entonces, perdón, perdón, Ah, perdón. bien. Al revés. Perdón, perdón. ¿Podrías repetir de nuevo la objetiva? La objetiva es que la verdad se encuentra en el objeto de conocimiento y no en el sujeto de conocimiento. Serían sinónimos, ¿por qué? Porque si la verdad está en el objeto y el sujeto no pone nada en esa verdad, va a ser igual para todos, cualquier momento y lugar, y no puede ser de otra forma. Entonces tiene necesidad lógica, variedad universal, es absoluto. ¿Se entiende? ¿Listo? ¿No dije nada al revés? Bueno, después tenemos a Aristóteles. Aristóteles es discípulo de Platón, maestro de Alejandro Magno, y es el primer sintetizador de filosofía, en el sentido de que es el primer escritor que escribe como hoy escriben los filósofos, que básicamente es en forma de ensayo. Nosotros nos encontramos con que antes de, de Sócrates tenemos autores como Heráclito, o como Tales de Mileto, o como Anaxágoras, o como Empédocles, que escribían por medio de sentencias. ¿Qué son sentencias? Son afirmaciones muy breves sobre algo. Son textos muy breves. Entonces, los libros de Tales, por ejemplo, las obras que se le atribuyen a Tales, se cree, porque no nos han llegado sus obras, nos han llegado fragmentos, que ni siquiera son fragmentos, son citas
porque no es que nos llegaron libros quemados de Tales y solo pudimos descifrar algunas partes, sino que lo que nos llegan son citas que se hacen a Tales en otras obras, muchas de ellas en Aristóteles. Aristóteles fue el primer historiador de la filosofía. Cada vez que iba a tratar un tema en un libro, él decía, antes que yo sobre este tema, tal persona dijo esto, tal persona dijo aquello, tal persona dijo aquello otro. Fue el primer gran historiador. Y sin saberlo, con eso, nos legó un gran conocimiento de autores que no conoceríamos si no fuera por él. Y nosotros no conoceríamos a Aristóteles si no fuera por la cultura musulmana, dado que el cristianismo temprano se dedicó a destruir la obra aristotélica e ingresó en Occidente en el siglo XIII por medio de la Escuela de Traductores de Toledo, gracias a Avicena, Averroes, Maimónides, aunque Maimónides era judío, pero pertenecía al imperio almohade. Entonces, Aristóteles es el primer gran sistematizador. Escribe como escriben los filósofos hoy en día. Tratan un tema en forma de ensayo. Antes que él, primero los que llaman los presocráticos, los escritores anteriores a Sócrates, escribían en sentencias. Después de esas sentencias aparecen algunos autores como Parménides que escriben en poemas. Parménides escribió un poema. Muy bello, por cierto, muy estético, muy lindo, del cual nos ha llegado su introducción completa, su primera parte casi completa y su segunda parte absolutamente incompleta. Y después tenemos Sócrates que no escribió nada, y Platón que escribe en diálogo, y el diálogo es más o menos como algo novelesco. De hecho, hay mucha analogía, mucha alegoría en los relatos de Platón. Ustedes sabrán lo que es la alegoría de las cavernas. Bueno, la alegoría de las cavernas es el pensamiento epistemológico y nociológico de Platón, cómo el ser humano llega a comprender, a conocer, cómo conoce el ser humano. Pero en ningún momento lo explica en términos filosóficos, lo explica contándonos, si se quiere, un cuentito. Y Aristóteles no. Aristóteles es el primero que escribe como escribimos nosotros. De hecho, por ejemplo, se agarra en la metafísica, el libro cuarto o quinto de la metafísica, no me acuerdo bien cuál, es un diccionario. Dice, bueno, cuando yo hablo de causa, me refiero a tal cosa. Cuando hablo de idea, me refiero a tal cosa. Te define todo. Entonces, cuando vos lees la obra de Aristóteles y tenés la duda sobre algún término, te vas a esa parte de la metafísica y te lo define. Profe, Y, nosotros habíamos visto un diálogo de Platón, habíamos visto Cratilo, me bueno, acuerdo. en el Cratilo es un cuento, o sea, es casi como un cuento, es como una Claro, historia, sí. este, que se cuenta de esa forma. Por eso es tan interpretable, por eso es tan moldeable a la cultura contemporánea Platón, porque Platón no dijo algo de forma indubitable, sino que dijo cosas muy interpretables. Por eso hay autores como Gadamer que dicen toda la filosofía occidental es simplemente una nota a pie de página de Platón, que significa que todos los pensadores que vinieron después de Platón en los últimos 2600 años somos personas que simplemente estamos constantemente reinterpretando a Platón para ver cómo aplicarlo a nuestra realidad. Por eso, porque es muy, muy moldeable. Aristóteles no, Aristóteles es mucho más cuadrado, mucho más matemático, muy lógico. Si se quiere, de alguna forma, Aristóteles es un autor resaltable. Y esto tiene un porqué, porque las obras que a nosotros nos llegan de Aristóteles no son las obras que él publicó. Las obras que él publicó se perdieron todas. Lo que nos llega a nosotros son sus apuntes de clase, las preparaciones que él hacía para dar en, a sus estudiantes. Entonces, lo que nosotros tenemos son preparaciones de clases sobre temas. Entonces, él las preparaba muy cuadradamente. Es posible que Platón, cuando diera clases, hiciera lo mismo, pero de Platón a nosotros no nos llegaron sus apuntes de clase, nos llegaron sus obras publicadas. En esto, de nuevo, tiene mucho que ver el cristianismo. El cristianismo temprano, a través de San Agustín, primero a través de Plotino y luego a través de San Agustín, también a través de otros autores como Orígenes, con el platonismo medio, reciben a Platón y rechazan a Aristóteles. Por eso el cristianismo abandona a Aristóteles y se perdieron tantas obras de Aristóteles en Occidente. En estas obras de Aristóteles tenemos dos dedicadas a la comunicación, la poética y la retórica. En estas hace un análisis de cómo es la comunicación humana. ¿Sí? De hecho, en la poética, si alguien lee la poética, se va a encontrar que no hay una novela, no hay un cuento, no hay un cómic, no hay una película, no hay una canción actual en la historia de la humanidad, desde ese momento hasta ahora, que no haya sido escrita siguiendo este esquema de cómo deben ser las obras de arte cuando se escriben. Es increíble. Y la retórica, donde analiza esto el arte de convencer, ¿no? Él considera que la argumentación retórica
hay que diferenciar lo que sería la argumentación retórica de la argumentación dialéctica y o del discurso científico o epistémico. En la argumentación retórica, él dice que pueden darse distintos tipos de argumentaciones. Aquella que se da en un tribunal, en donde hay un discurso judicial, que lo que busca es convencer a un jurado o a un juez para que juzgue de una determinada manera. Es lo que vamos a hacer, lo que hago yo todos los días de mi vida y lo que van a hacer ustedes, salvo sábados y domingos, y lo que van a hacer ustedes cuando se reciban, que es argumentar para convencer a un juez para que falle a favor de ustedes. O, si son jueces, dejarse convencer por uno o por otro para resolver de una determinada forma. También él dice, puede darse la argumentación retórica en asamblea. Acá existe un discurso deliberativo que lo que busca es convencer que se tome una decisión determinada. Es lo que pasa en el Senado de la Nación, ahora que se está discutiendo la ley de bases. Hay un discurso deliberativo en donde se busca convencer, por ejemplo, por la parte del gobierno nacional, se busca convencer a los que se llaman la oposición dialoguista de que aprueben la ley. Y por parte de la oposición se busca convencer a esos mismos opositores dialoguistas de que rechacen la ley, para tomar una decisión determinada, aprobar o rechazar una ley. Y después tenemos las reuniones conmemorativas, donde existe un discurso demostrativo que busca encontrar o compartir y compartir los valores comunes. Lo que se busca acá es poner de manifiesto aquello que como sociedad tenemos en común, llegar a un acuerdo sobre eso. Por ejemplo, un discurso conmemorativo argentino es qué tenemos en común como argentinos cuando se da un discurso en el 25 de mayo, la gesta del 25 de mayo, la rosqueada de Belgrano, mi prócer favorito porque estuvo recontra basado cuando echó a Cisneros. No sé si saben, pero el 24 de mayo, el día antes, Belgrano hace un pacto de caballeros diciendo que si a las 3 de la tarde del día siguiente Cisneros no renuncia, él lo iba a revolear por el balcón del Cabildo. Y son datos históricos que me hacen que me caiga muy bien Belgrano. Cuando nosotros decimos que eso es un valor positivo, cómo nos queremos sacar de encima al rey, estamos buscando valores comunes. Como les dije, además de la argumentación retórica, que lo que busca es convencer a los interlocutores, a las contrapartes del diálogo de una determinada verdad, existe también la argumentación dialéctica, que es en donde se producen interrogantes para contradecir al interlocutor, que es lo que hacía Sócrates. Dice Perdón, Aristóteles. Tomás. Eso que decís de recién que hablaste, se me fue el nombre ahora, ¿entraría dentro de lo que vendría a ser la retórica? La argumentación retórica, los tres tipos que tienen ahí, 1, 2 y 3, argumentación Bien, retórica. bien. Que lo que busca es convencer a los interlocutores. Fuera de la argumentación retórica está la argumentación dialéctica, que es lo que hacía Sócrates. Interrogar al interlocutor para ponerlo en contradicción. ¿Sí? Y también está el discurso científico, que en realidad Aristóteles no usa la palabra científico porque ciencia no existía como palabra, él usa el discurso de episteme, el discurso de episteme, de conocimiento si se quiere, en donde lo que se busca es demostrar la verdad de un determinado enunciado. Ahora bien, tanto en la Profe, argumentación... ¿cómo se llamaba el de recién? ¿El último? discurso científico o epistémico. Se los pongo en el chat, así lo tienen por si no saben cómo se escribe. Epistémico. Si bien existe la argumentación retórica, la argumentación dialéctica y la argumentación epistémica, lo cierto es que esta clasificación en Aristóteles lo que hace es determinar el papel que tiene el interlocutor en el intercambio. En la argumentación retórica, al interlocutor lo que se busca es convencerlo, y en algunos casos se les permite participar, como por ejemplo en la discusión en asamblea, pero en otros no. La discusión en tribunales, el juez no participa del debate, el juez escucha, y resuelve después en consecuencia, pero escucha. El interlocutor no participa del debate. En el discurso científico, yo busco convencer a la comunidad científica, y la comunidad científica no participa del debate, simplemente me escucha y acepta o rechaza lo que yo propuse, pero no es que me hace observaciones, no es que delibera conmigo. Entonces, cada una de
de estos marcos de discurso determinan el papel que los participantes tienen en intercambio, nada más que eso. Pero las tres formas son, esto lo van a ver en el cuadernillo de cátedra, son técnicas discursivas de la verdad. Es decir, que lo que buscan es construir o acceder a la verdad objetiva de las cosas. Son técnicas por las cuales nosotros argumentalmente queremos sostener una postura que consideramos verdadera. ¿Se entiende? Discúlpame. Entonces, la argumentación retórica convence al interlocutor. El discurso científico convence a la comunidad científica y la dialéctica. Busca desacreditar al interlocutor. Desacreditar, y si usamos un término más adecuado, desacreditar y después poder construir un argumento conjunto, que eso era lo que hacía Sócrates. Sócrates no iba ante el estrategos y le decía, estás equivocado, le decías, no, esto está mal, pero hagamos algo juntos. Nunca lo lograba, pero por lo menos lo intentaba, ¿no? Construir algo juntos. Pero son las tres, tanto la argumentación retórica como la argumentación dialéctica y el discurso científico son tres técnicas discursivas de la verdad. Son formas en las que buscamos argumentar un enunciado que consideramos verdadero y que tienen tres elementos. Un argumentador, es decir, alguien que plantea un tema y que lo defiende, un tema argumentado, que es la cuestión que se está debatiendo, y un auditorio, que es el destinatario de la argumentación. Esta idea de auditorio y destinatario de la argumentación, tenganla en cuenta para cuando al final de la unidad vean lo que es, creo que es al final, casi sobre el final, el tema del auditorio universal. Tenganlo en cuenta. Que es el destinatario. El auditorio es quien está destinado a escuchar esa argumentación y decidir o aceptar algo. Ahora, las técnicas discursivas de la verdad tienen como principio o tienen como base que todo ser humano puede argumentar un discurso verdadero, pero también puede ser un auditor calificado para juzgar la verdad de un discurso que otro argumenta. ¿Qué significa esto? Significa que para poder entender que puede haber un discurso sobre la verdad, es necesario que sepamos que todo ser humano puede sostener un discurso verdadero y también puede escuchar un discurso verdadero y juzgarlo como verdadero. Es decir, que está lo suficientemente calificado no solo para defender una postura como verdadera, sino para poder juzgar que una postura es o no es verdadera. Ahora, ¿y cómo un discurso es reconocido como verdadero? Cuando existe un acuerdo entre el auditor y el argumentador. Es decir, el auditorio, quien escucha la argumentación, y el argumentador llegan a un acuerdo. Y ese discurso se considera verdadero. El modo en el cual este acuerdo se obtiene varía según el tipo de argumentación. En una argumentación científica, por ejemplo, podrá considerarse verdadero mi planteo cuando se ha publicado mi postura en la revista Nature. En una discusión jurídica, será considerada verdadera mi postura cuando, supongamos, la Corte Suprema tome el mismo criterio que tengo yo sobre un tema. Entonces ya la Corte Suprema interpreta de la misma forma que yo el derecho, ya está. Esa postura es la verdadera. Por ejemplo, si quieren tener un caso, el beneficio de justicia gratuita de la Ley de Defensa del Consumidor exime al consumidor del pago de costas. Hay dos argumentos, que sí y que no. ¿Qué dijo la Corte en el fallo ADUC de octubre del 2021? Que sí, que exime al consumidor de las costas. Esa es la verdad. El auditor y el argumentador llegan a un acuerdo. ¿Quién era el auditor en este caso? El tribunal. ¿Quién es el argumentador? Yo. Cuando llegamos a un acuerdo, hay verdad. El modo depende, es diverso. ¿Cómo se llega a un acuerdo en el debate político? Cuando hay una aprobación de una ley por mayoría. El argumentador, quien defiende la ley, y el órgano que recibe, que es el Senado, acuerdan. ¿Y cómo el Senado decide? Por mayoría. Y acuerdan. Eso depende del tipo de argumentación en el que estemos. ¿Se entiende? Sí, profe. Y ahora
vamos a ver lo que es la tópica aristotélica. Aristóteles considera que una parte de la retórica es la tópica. El término tópica viene de la palabra topoi, que quienes hacen la comisión conmigo cuando vimos la clase de Fuentes se acordarán de esta palabra porque la mencioné, que significa lugar, como el lugar del cual se obtiene un argumento. La tópica, para Aristóteles, es la parte de la retórica que busca establecer un método para poder construir silogismos, es decir, razonamientos lógicos válidos, utilizando proposiciones opinables. Mientras que la lógica hace silogismos con proposiciones que son verdaderas, la tópica hace silogismos con proposiciones que son opinables. ¿Para qué? Para poder evitar contradicciones cuando evitamos un discurso. Cuando nosotros estamos argumentando, estamos en un caso, en una situación en donde existe un discurso opinable. Entonces, como existe un discurso opinable, lo que tenemos que hacer es, cuando argumentamos, evitar contradicciones. Evitar caer en falacias o en errores lógicos. Entonces, la tópica lo que se encarga es decirnos cómo podemos hacer estos argumentos. ¿Por qué? Porque las premisas de la tópica son opiniones verosímiles, que para poder convencer a los demás tienen que contar con cierta aceptación de los demás. Cicerón, que fue filósofo, político y gran abogado romano, decía que los tópicos son los lugares desde donde se puede partir en una argumentación porque la sociedad presta fe en ellos, es decir, la sociedad los acepta como tales. ¿Y por qué los acepta? Los puede aceptar por costumbre, los puede aceptar por convalidación científica o por autoridad de quien lo sostiene. Por ejemplo, por costumbre, los argentinos podemos aceptar que es un lugar común que el 25 de mayo se coma pastelitos de membrillo o de batata. Eso es un lugar del que se puede partir una argumentación. Porque por costumbre aceptamos eso. Por convalidación científica, que las vacunas funcionan. Por autoridad de quien lo sostiene, un católico sostendrá un dogma porque lo dice el Papa. Autoridad de quien lo sostiene. Entonces, la tópica de Aristóteles lo que busca es establecer cuáles van a ser esas reglas que nosotros vamos a poder seguir para fundamentar un argumento cuando no nos estamos basando en proposiciones verdaderas, sino en proposiciones opinables, en temas que están sujetos a debate. ¿Y para qué? Básicamente, sí, Lucas, se va a subir la clase. Perdí donde me había quedado. Perdón, partiendo de proposiciones opinables, se llega a un argumento que debe ser sostenido para que otros lo convaliden, para que los auditores lo convaliden. Eso es la tópica de Aristóteles, que de nuevo es el primero que sistematiza el tema de la argumentación. ¿Y por qué todo esto que yo les expliqué? Me dirán, profe, esto es historia antigua. ¿Por qué no sirve? Porque empieza a discutirse con estos pensadores cómo se debe argumentar, lo que nos va a llevar al problema de la argumentación en el derecho. ¿Qué pasa cuando una ley no es clara y hay que interpretarla y hay más de una interpretación posible? ¿Cómo argumento? ¿Cómo doy razones de que mi interpretación es mejor que la del otro? Ahí aparece la argumentación jurídica. Ahí aparece Robert Alexi, aparece Atienza, que son los grandes pensadores de la argumentación actual, y aparece la idea de la argumentación material, la argumentación formal y la argumentación pragmática, que son los aspectos de la argumentación que debe tener en cuenta un abogado cuando discute. Y por eso en esta unidad se llama teoría de la producción jurídica. Cuando vamos a producir una demanda o dictar una sentencia o hacer un reclamo o plantear una denuncia, vamos a estar argumentando y al mismo tiempo interpretando. Por eso la unidad anterior también se llamaba teoría de la producción jurídica. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, acá les dejo la bibliografía que usé para el, para
la clase. El libro que yo les mencionaba, relativo a Protágoras y el utilitarismo en Protágoras, es Giovanni Reale y Darío Antiseri, Historia de la Filosofía, que es un libro bastante interesante. El de Cordero también es bastante interesante, y bueno, el Cadernillo de Cátedra. Vamos a dejar de compartir. Profe, ¿Alguna ¿va a duda? subir el Power a la plataforma? Sí, ¿A Peco? el Power se va a subir, y va a quedar cargado. Yo no ¿Puedo sé, hacer una consulta respecto de mañana? Mañana las clases van a ser por comisión y van a ser también vía Zoom. ahí Las está la clases posibilidad. mañana van a ser como se han venido haciendo hasta ahora. La comisión virtual va a tener virtual como siempre y el resto de las comisiones, el único tema es que se reprograman las aulas. La comisión de la profesora Calafat va al aula 34 junto con la comisión de la profesora Basterrechea. La comisión de Jalil, que estaba en el aula 37, porque las aulas 36 y 37 no tienen calefacción. Entonces las tenemos que reagrupar en las aulas que sí tienen calefacción y que da el espacio físico. Entonces la comisión del profesor Jalil y Tomás va a el auditorio junto con la comisión del profesor Ferrero. Y la comisión de Aravena queda, como siempre, en el aula 35. ¿De acuerdo? La clase yo espero que a la tardecita, porque demora un poco en bajar al correo, llega por correo, y cuando yo la tengo se la paso al profesor Cristian para que la publique en YouTube, la comparta en YouTube, ¿sí? Pero no puedo saber cuándo la tengo. Bueno, ¿Alguna otra consulta? Bien, el martes que hay paro, no va a haber clases, va a haber el jueves, va a haber el viernes, y si quedan temas pendientes de esta unidad, porque la terminamos esta semana, podemos hacer una clase el sábado a la mañana. Bien, te consulto, Kelly. La clase del jueves sí va a ser virtual. Estamos consultando porque si ya hay calefacción en el aula magna, volvemos a la normalidad, aula magna, hibridez, o sea, mitad aula magna y mitad virtual. Si no, tenemos que hacerla virtual porque no tenemos un aula de la que podamos transmitir. Muchas gracias. No, de nada. Ahí ¿Alguna preguntan otra si el parcial va a ser pregunta?